Cada vez más la prosa de Rosa Montero se parece más al transcurrir de la vida. No nos cuenta lo que ocurre en ella, sino nos lo deja ver. Los humanos somos pura narración, nos dice en su libro El peligro de estar cuerda. Somos palabras en busca de sentido. Somos todos novelistas de un único libro, el de nuestra existencia. Y en este libro que va de la crónica al ensayo, del testimonio a la fotografía y la entrevista, al mostrarnos la vida de algunos personajes raros, en verdad, nos cuenta también la suya propia. Gracias, Rosa Montero, por esta conversación sobre uno de tus libros más singulares y vaya que los tuyos lo son de muchas formas desde hace tiempo. Qué bueno, Javier, qué gusto estar otra vez hablando contigo, aunque sea al otro lado del Atlántico, y me encanta que opines eso de este libro. Sí, este libro forma parte de unos libros un poquito raros que tengo, ¿no? Más raros de lo habitual. Mi producción normal son novelas, que a lo mejor algunas de ellas son un poco raras, pero bueno, son novelas. Pero luego tengo con tres libros que yo los llamo artefactos literarios, ¿no? Que son La loca de la casa, La ridícula idea de no volver a verte y ¿no? El peligro de estar cuerda. Entonces son libros mestizos, híbridos, que están escritos desde un cruce de caminos o desde una frontera, ¿no? Este libro es en parte un ensayo sobre la creación y locura, pero un ensayo muy literario y muy poco habitual. Luego tiene muchos relatos biográficos de otros escritores, de otros artistas. Luego tiene, como tú apuntabas un poco, un análisis, casi una vivisección de mi cabeza, que no es, por cierto, un libro testimonial en absoluto, no lo considero testimonial. Más bien analizo mi cabeza como el entomólogo analiza un coleóptero, ¿no? O sea que yo me siento como mi propio escarabajo de estudio, ¿no? Objeto de estudio. Y luego tiene ficción también, y todo eso mezclado, pues bueno, termina saliendo este libro que efectivamente pues es un libro peculiar. ¿Te quedaron cortos los géneros? El género de la novela, por ejemplo. No, me encanta y además me parece que tenemos que recurrir a la imaginación. Es decir, últimamente ha habido una afición enorme por lo que se llama la autoficción, ¿no? Hablar de la propia biografía y meterla en el libro. Y está bien, este libro tiene parte de autoficción, pero yo creo que hay que reivindicar la novela de gran imaginación y a mí me sigue gustando hacerla, ¿no? Es otra manera de acercarse a lo que quieres expresar, punto. Pero también dices una cosa muy cierta en el propio libro, que la ficción misma te acerca muchas veces más a la verdad de las cosas que el testimonio directo. Por eso, completamente, es que hay de las cosas más profundas, de cuando quieres contar aquello que realmente está en el núcleo de lo que somos, en un lugar tan profundo que está más allá de las palabras, solo puedes acercarte a eso por medio de las parábolas, de los cuentos, de las mentiras literarias, ¿no? O sea que la imaginación te acerca más a la vida. Te acerca más a la verdad sustancial, sí, a la verdad esencial. Sí. Aquí en este libro, por ejemplo, hay una parte de ficción, como te digo. Bueno, pues te diré que esa parte de ficción es para mí la más verdadera, en el sentido de que es de todo el libro la parte que expresa de una forma más clara mi manera de ver la realidad. ¿Y mi manera de ver la realidad cuál es? Pues que no me fío nada de la realidad. La realidad me parece que es muy poco fiable. O sea, me parece que es un espejismo, que es una especie de telón, un decorado que en cualquier momento puede derrumbarse. La frontera entre lo real y lo imaginario para mí es porosa. Para que te hagas una idea, cuando pasan muchos años de algo, por ejemplo, si yo recuerdo algo que me ha pasado hace 15 años, a veces no sé si eso lo he vivido, lo he escrito, me lo han contado, lo he leído o lo he soñado. Y todas esas posibilidades tienen para mí la misma sensación vivencial, ¿no? En realidad. Pero si es que mira, la realidad es un espejismo, literalmente. Tú sabes que en el centro de nuestros ojos hay dos puntos ciegos, ¿sabes? Ahí donde el nervio se inserta en la retina, el ojo no ve. Y no te creas que el ojo no ve que es un punto ciego como la punta de un alfiler, para nada. En cada uno de los ojos hay un punto ciego que mide entre 2 y 4 grados del campo visual. Y para que te hagas una idea, la luna ocupa medio grado del campo visual. O sea que son 2 pedazos de agujeros negros en los ojos increíbles. Ahora, tú mira alrededor y no ves esos agujeros negros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cerebro completa lo que no ve. O sea que literalmente estamos viviendo en un espejismo, literalmente, ¿no?
En un metaverso, dirían algunos. No, lo del metaverso, es un invento de Zuckerberg. Antes, ya ha habido, hace 20 años, yo entré en una cosa que se llamaba Second Life, que ya era el metaverso de Zuckerberg. Eso es una tontería. No te la crees. Nah, sí me la creo, pero que no tiene mayor importancia. Lo que tiene importancia, lo que va a tener verdaderamente importancia en el futuro y es radicalmente distinto, es que vamos a implementar nuestra cabeza con los ordenadores cuánticos. Vamos a poder conectar nuestra cabeza con los ordenadores cuánticos. Pero no te estoy hablando además de chips metidos en la cabeza ni nada, sino con nada, con una especie de gafas, con una gorra con sensores. Vamos a poder conectar directamente en la cabeza con ordenadores cuánticos. Y eso sí que va a ser un cambio. Y esto lo vamos a ver, yo espero verlo, va a ser de aquí de 5 a 10 años. ¿Estamos preparados para eso? ¿Tú como escritora? No, no estamos preparados para nada, ni para eso ni para nada. Yo creo que la tecnología, me encanta la ciencia y la tecnología y yo creo que nos está llevando por delante, ¿no? No estamos preparados en absoluto para esta revolución tecnológica brutal que está y que vamos detrás corriendo como niños sin madurar ante los montones de problemas, quiero decir, de cuestiones que tenemos que resolver, ¿no? Cuestiones morales, cuestiones de procedimiento frente a todo eso y que no estamos haciendo el debate ni estamos estando a la altura, o sea que no estamos preparados para nada. Me da la impresión de que no estamos viviendo un cambio de generación, sino de época. Tenemos que asimilarlo todo. Hombre, es uno de los cambios, el salto tecnológico que estamos haciendo es probablemente el más grande de la historia de la humanidad. ¿Va a afectar a la imaginación? Más que la revolución industrial, perdona, no sé si te he entendido. ¿Nos va a afectar la imaginación, la memoria? No tengo ni idea, hombre, la memoria ya nos la está afectando, está cambiando la manera en que recordamos las cosas porque tenemos ya los archivos y tal, ¿no? Quiero decir, pues lo apuntas todo o recurres a internet, pero está teniendo, por ejemplo, la multitarea, está teniendo un efecto en el cerebro, ¿sabes? La multitarea es una tontería que lo hacemos todos, por desgracia, que consiste en estar viendo la televisión y manejando un móvil. Eso es multitarea. Bueno, pues hacer eso, hay estudios que demuestran que hace disminuir la materia gris en una zona del cerebro que se llama el córtex del cíngulo anterior, que tiene un nombre muy raro, pero que es una zona del cerebro que se ocupa de discernir los errores en la realidad y de calibrar la realidad. Entonces, pues está cambiándonos, está alterándonos el cerebro y yo te diría que empeorándolo. Todo eso es lo que te digo que llegaremos a encontrar la manera de manejarnos, pero por ahora vamos por detrás. Vivimos un mundo raro como tus personajes. Bueno, todo es mundo, el mundo es raro siempre, ¿no? Yo creo que el ser todos humano... somos raros. No, sí, todos somos raros, eso desde luego. Esa es la tesis de mi libro, ¿no? Mi libro, El peligro de estar cuerda, lo que vengo a decir es que la normalidad no existe. La normalidad no existe. Mira, en 2018, la Universidad de Yale en Estados Unidos, que es una de las mejores del mundo, pues hicieron un estudio, un trabajo que demostraba que la normalidad no existe, sino que tan solo es una construcción estadística. Entonces, no debe haber ni una sola persona en el mundo que atine en todos los parámetros con esa media estadística. Todos somos divergentes en una cosa u otra, ¿no? Hombre, hay alguna gente que es mucho más rara que otra, sin duda, ¿no? Pero la normalidad no existe y lo que existe son los raros, lo que existimos somos los raros. Infinita variedad de raros en el mundo. Entonces, uno de los grandes aprendizajes en la vida es conseguir encontrar tu manada de raros personales, es decir, aquellos raros que se parezcan más a tus rarezas. Creo que mi novela anterior, que era La buena suerte, decía esta frase, hasta el amor también es así, ¿no? Decía, el amor consiste en encontrar a alguien con quien compartir tus rarezas. Y yo creo que es verdad, que es verdad. ¿A estos raros los escogiste por afinidad contigo? No, los escogí en esta búsqueda. Mira, este libro para mí tengo la sensación de que es el libro de mi vida, porque me ha contestado preguntas que empecé a plantearme desde muy niña, ¿no? La primera frase del libro es: siempre he sabido que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza. Y es verdad, siempre tuve esa sensación de que tenía una cabeza paralela. Y claro, me preguntaba sobre ello. Y esa pregunta se hizo más crítica cuando a los 17 años tuve mi primera crisis de pánico, porque ya, claro, necesitaba entender qué me pasaba porque
temía estar loca, ¿no? Entonces, eso me lo he preguntado siempre. Y luego también me he preguntado qué es lo que nos lleva a una serie de gente extraña a meter las mejores horas de nuestra vida en sentarnos en una esquina de nuestra casa solas para estar durante semanas, meses, años escribiendo mentiras. Entonces, es que esto es una actividad estrafalaria completamente. ¿Por qué lo haces? Entonces, me he pasado toda la vida intentando responderme esas dos preguntas. Y de repente ya hace 4 años me dije, voy a hacer un libro sobre esto, sobre creación y locura. Y me puse a leer pues, neurólogos, psiquiatras, me puse a leer libros de otros escritores, me puse a analizar, como digo, mi cabeza. Y de repente me encontré con una mesa cubierta por 4 cuadernos enormes llenos de notas, montones de cartulinas. Se me cayó el ánimo al suelo porque dije, no voy a ser capaz de sacar nada en blanco aquí, ¿no? Pero entonces lo que hice fue cerrar los ojos y lanzarme a ello como cuando me lanzo a una novela, intento cerrar el yo consciente y dejo que el inconsciente me lleve, ¿no? Y por eso este libro ha sido como una indagación, como una indagación detectivesca. Fíjate, en un momento del libro digo, soy como Sherlock Holmes, ¿no? Y me lo dijo un periodista nada más sacar el libro aquí en España, me dijo, en realidad el libro tiene algo, parece casi como una novela de misterio, en el sentido detectivesca, ¿no? En el sentido de que va buscando poco a poco las respuestas de un enigma, ¿no? Y efectivamente fui poco a poco caminando por ese bosque enorme de datos que me tenía cegada, oye, y al final descubrí pues, que el mayordomo es el asesino. Es decir, al final conseguí encontrar la respuesta para esas preguntas que me han perseguido durante toda mi vida. Entonces, me he sentido, ha sido un logro realmente, un logro personal, me he sentido muy aliviada. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo, Rosa. Muy bien. El periodista que comentó tu novela lo dijo de una manera muy clara. En efecto, en la novela ofreces como muchas pistas y nos empezamos a acercar a personajes realmente que llaman la atención, pero ¿qué verdad encontraste tú, Rosa? Pues son verdades complejas, o sea, que no se pueden descubrir muchas cosas. Descubrí al final, pues eso, cómo funcionan nuestras cabezas. Descubrí que hay un porcentaje, mi tesis es que hay un porcentaje de la población, que somos como el 15%, diría yo, que entre ese 15% estamos los que hacemos una obra de creación, sea buena o mala, porque no tiene que ver con la calidad. El peor artista y el mejor tienen la misma cabeza, ¿no? La calidad es otra cosa. Entonces, entre ese porcentaje estamos los que somos profesionales de obras creativas, pero también un montón de gente que creo que tiene el mismo tipo de cabeza, pero que no llegan a hacer una obra, porque a lo mejor les falta alguno de los ingredientes que lleva a hacer la obra, ¿no? Y entre esa gente yo creo que están, por ejemplo, fíjate, todos los lectores apasionados. La gente que necesita leer apasionadamente, pues yo creo que tiene el mismo tipo de cabeza y que forman parte de lo que dice Marcel Proust en frase maravillosa, la magnífica y lamentable familia de los nerviosos, ¿no? Somos gente con paz, ¿no? Personas con alta sensibilidad, gente que no ha pasado por un proceso de maduración de la cabeza, porque fíjate, el cerebro tarda muchísimo en madurar. No madura hasta los 30 años, cosa que cuando me he enterado he comprendido muchas cosas de mucha gente y mías realmente, ¿no? Pero bueno, entonces, dentro de esos procesos de maduración, en la primera parte de la pubertad se produce una poda cerebral muy grande, porque de niño tenemos el cerebro interconectado, es como una galaxia, aquí todas las neuronas chisporroteando, ¿no? Entonces, en la primera pubertad hay una poda de esas conexiones neuronales muy grande para concentrar el cerebro en lo útil, pues para cazar bien los mamuts, para recolectar sin envenenar a la tribu, todo esto es muy necesario para la especie, evidentemente. Pero bueno, hay como un 15% de la población que no tenemos ese paso, nos saltamos ese paso de la maduración cerebral, o sea que tenemos cerebros inmaduros no podados, que siguen siendo como lo de los niños con montones de chisporreteos, ¿no? Y entre esos cerebros están los de la gente que hace obras creativas,
los de enfermos mentales también, y los de toda esta gente que te digo que yo creo que no terminan de hacer obras creativas, pero que también son de cerebros paralelos. Y bueno, yo verdaderamente, si tuviera que recolectar, habría envenenado a toda la tribu ya 20 veces, ¿no? Pero debemos servir para algo, Javier, debemos servir para algo, porque recuerdo que había, porque seguimos teniendo la cabeza tan interconectada, ¿no? Recuerdo que había una novela de ciencia ficción de un autor que se llamaba Van Vogt. La novela se llamaba algo así como El último viaje del Beagle cósmico. Y entonces trataba de una nave mundo enorme que va surcando el espacio. Y entonces en esta nave mundo está habitada por especialistas maravillosos, sabios, todos son Einstein, todos, ¿no? Y saben muchísimo de algo. Todos son especialistas, menos un pobre tío que es el nexialista, lo llaman, y es el relacionador, ¿no? El que relaciona todo, pero no es, sabe de todo un poco, pero de nada sabe mucho. Y este pobre hombre es despreciado por los especialistas, es el paria, se burlan de él, bueno, le hacen mobbing, ¿no? Le maltratan, hasta que un día la nave mundo tiene una crisis brutal y está a punto de desaparecer. ¿Y quién salva a la nave mundo? Pues el relacionador, porque es el único que es capaz de ver, de tener una visión holística, ¿no? Una visión del todo. Entonces, a lo mejor estas cabezas mal cableadas sirven para algo, ¿no? Por lo pronto, para tener estas imaginaciones paralelas de las novelas, por ejemplo, ¿no? Los poetas, los novelistas, entonces son los que relacionan ese mundo. Bueno, ¿no? y todo, sí, y todos los demás artistas y creadores de todo tipo, los científicos también, que crean, y como te vuelvo a repetir, mucha de la gente que a lo mejor no llega a hacer la obra, pero que sigue teniendo ese tipo de cabeza paralela, ¿no? También he descubierto que para llegar a la obra, el capítulo en el libro en donde trato de eso se llama La tormenta perfecta. Para llegar a la obra necesitas que se combinen un montón de circunstancias, ¿no? Montones de circunstancias, entre otras, según todos los expertos y tal, también un trauma infantil. Entonces, el niño ante el trauma, que esto es muy bonito, el niño ante el trauma se disocia, ¿no? Entonces se disocia en el niño que sufre y en un otro yo que cuida al niño que sufre y que según Ferenczi, que es el padre uno de los padres del psicoanálisis, ese otro yo que cuida al niño que sufre es un yo que todo lo sabe y no siente nada. Es que me pareció, cuando lo leí, me pareció maravilloso, perfecto, porque lo sentí tan verdad, ¿no? Y ese otro yo que todo lo sabe y no siente nada es el que escribe, es el que compone, es el que esculpe, ¿sabes? Es así como alejas un poco defensivamente un poco las emociones, y para sentir las emociones tienes que escribir, tienes que pasar a través de la obra para poder hacer las tuyas. Bueno, aprendí muchas cosas. Bueno, te alejas de la obra constantemente entonces. No, te alejas ¿O vas a tomar terapia? No. Bueno, sí, bueno, yo he tomado terapia, pero bueno, 3 veces en mi vida he ido al psicoanálisis como 1 año y medio cada vez, pero vamos, la primera vez que vas, que esa es otra cosa curiosa, la gente que tiene problemas mentales, como yo que tenía, como te he dicho, crisis de pánico, pues vas con miedo, y esto es un clásico, ¿no? Porque tienes miedo de que si te curan te quiten la capacidad de jugar a la literatura y a la creación, ¿no? Así que yo tenía miedo de que me curaran y perdiera la posibilidad de escribir, pero afortunadamente no me curaron lo suficiente porque aquí sigo, ¿no? O sea que es... Pues sigues. ¿El mercado no es un peligro para un creador? Que te exija demasiadas cosas, repetir ciertos elementos que funcionaron. No, el mercado, la presión del mercado es la que es un peligro horrible, efectivamente, la presión exterior. Y engancharte con eso, tienes que conectar tienes que intentar aislarte de la presión, porque no es solo el mercado, es que la presión del mercado llega a todo el mundo, es que llega a tus amigos, es que llega a tu madre, mi pobre madre que murió hace 2 años, pero pues mi madre, la pobre, llegaba y me decía, hija, cuando sacaba una novela, que has bajado del 3º al 5º puesto en la lista de más vendidos. Yo le decía, pero mamá, por Dios, tú también. O sea, entonces es que todo ese ruido exterior es atroz. Ese ruido exterior y luego el ruido interior, porque
una de las cosas cuando doy clases de escritura creativa que siempre digo es que hay que luchar contra el enemigo interior, que es el peor, que es ese bicho inmundo que te dice: no vales, no sirves, ¿para qué vas a escribir un libro si hay tantos ya escritos? Para la gente que le da miedo empezar a escribir, o para gente como yo. Bueno, puede que alguna vez hayas sabido escribir, pero ahora ya no sabes, ya has perdido la posibilidad. Siempre esa sensación que te hace sentirte como la sensación del impostor, el síndrome del impostor o de la impostora, que está estudiado y tal, y que lo sentimos muchos, ¿no? O sea, que te hace sentir que efectivamente que no vales, ¿no? Esa cosa del ultraperfeccionismo y tal. Así que sí, y es mucho más común de lo habitual. Así que hay que luchar contra el ruido exterior, pero también contra el ruido interior del enemigo, de dentro, ¿no? ¿No te parece que luego hay demasiados libros en el mercado? Pues no, la verdad es que no. De hecho, si no fuera porque en muchos de los libros es que ni siquiera los sacan de las cajas y no los ponen porque en las librerías el espacio está demasiado ocupado por los bestsellers y por los expositores de cartón troquelado, que en mi caso yo también ocupo eso, pero vamos, si no hubiera esa manera, esa utilización efectivamente del mercado de los libros, un poco con fórmulas muy agresivas de venta, que habríamos más libros, que habría más. Todo el mundo podría tener su libro un rato en las baldas y podría llegar, a lo mejor. Lo que pasa es que hay públicos más grandes, públicos más pequeños. A lo mejor hay libros que su público son solo 1000 personas, pero esas 1000 personas, esos libros que llegan a 1000 personas son también necesarios. Eso forma parte de la cultura de un país, de la sociedad de un país. ¿Tú lees esos libros, los bestsellers? Oh, sí, algunas veces sí, claro, porque además a mí me mandan montones de libros que la inmensa mayoría de los que me mandan no puedo leerlos, pero de hecho a lo mejor a lo mejor me mandan un libro autopublicado que verdaderamente es que no va a llegar a vender ni 200 y de repente lo abro y me engancha y lo leo, sí. Dice Elena Poniatowska, que es lectora tuya, que uno siempre aprende cuando lee alguno de tus libros, el que sea, ciencia ficción, novela, crónica, Qué relato. monstrua maravillosa es Elena Poniatowska. No sabes lo que me encanta que me digas. Esto es generosa, es maravillosa. Yo he aprendido siempre muchísimo leyéndola y tratándola y teniendo el enorme placer de ser amiga suya. Lo que pasa es que estamos muy lejos, pero bueno, es una diosa, vamos, una grande. Dice que aprendes además cosas que ni te esperas, como el cómo usar una espada o cosas de Marie Curie, un personaje que conocemos muchas. Sí, bueno, lo de cómo usar una espada debe ser de historia del rey transparente, ¿no? ¿Qué sucede en el siglo XII? Sí, bueno, ¿pero qué es una novela? ¿Qué maravilla ser novelistas que te permite vivir en otras vidas? Por eso a mí no me gusta hacer novelas autobiográficas, ¿no? Sino meterme en otras vidas, hacer esa zambullida. Una novela es un viaje al otro, ¿no? Y vivir otros mundos, efectivamente, ¿no? Por eso me gusta de repente irme al siglo XII, pero de repente irme al siglo XXII y hacer ciencia ficción. O sea, vivir otras realidades, es que es extraordinaria esa posibilidad y las vives, ¿eh? Te lo aseguro, porque durante los 2 o 3 años que estás escribiendo una novela, parte de ti está viviendo literalmente en ese otro mundo. Inconforme con este mundo, construyes otros. No, inconforme no, que también, o sea, no me gusta este mundo, pero ya no es eso, ya no es inconforme, es que la vida, toda vida, incluso la vida del hombre o la mujer más grande, pues eso, de Marie Curie o de Alejandro el Magno, o quien sea, es siempre mucho más pequeña que nuestros sueños, siempre, y que nuestras posibilidades del ser. O sea, venimos al mundo con unas posibilidades absolutas. Yo podía haber sido, yo qué sé, astronauta, que me hubiera gustado, o trapecista, que también me hubiera gustado, pero no lo he sido, ¿no? Entonces, a medida que vas viviendo, el tiempo, que es una especie de jardinero loco, te va podando las posibilidades y te quedas encerrado en una varita seca, sí, que es una pequeña varita que es tu vida, ¿no? Y que siempre esa vida es muy estrecha. Entonces, a mí, vamos, ¿quién no ha sentido alguna vez, ¿no?, la tentación de vivir otra vida, de salirse de su propia vida, aunque te guste mucho tu vida? Ya digo, es que es la curiosidad de la posibilidad de haber sido otras, ¿no? O otros, sí. Gracias, Rosa Montero, por el peligro de estar cuerda, y comparto lo que dices, quizá tu mejor libro.
Qué bien, muchas gracias, Javier, qué encanto. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes y los espero aquí la próxima semana en Debate 22.